Se fue el torneo de selecciones para la Liga del Sur y en este caso fue con una derrota en los penales ante La Plata. Llegó el cuarto puesto y lamentablemente ese objetivo que había sido planteado por el combinado de Walter Lofrano finalmente llega a su fin, no con el resultado deseado, lamentablemente, porque después de lo que se había visto con Tandil, que faltó muy poco para poder lograr ese pase a la final y ya asegurarse una medalla, finalmente el partido con La Plata, ya con el cansancio lógico de haber jugado 24 horas antes, más algunas jugadoras que no pudieron estar en su plenitud física, hicieron que este partido pasara a tener otra preponderancia, pero la importancia de poderse subirse al podio era importante, sobre todo por todo un proceso largo, por cierto, que había arrancado ya por mediados del año 2025. Vamos por partes y en este caso este cuarto puesto, que en definitiva lo hecho a lo largo de los dos partidos en esta definición pareciera con sabor y gusto a poco, porque creo que el seleccionado de la Liga del Sur con Tandil por pequeños detalles, sobre todo a la hora de las pelotas paradas que lo habíamos mencionado, 2 de los 3 goles de Tandil vinieron por pelota parada y terminaron definiendo la balanza para un conjunto tandilense que llegó a la final ante Mar del Plata. Por eso digo, por pequeños detalles no se pudo llegar al último partido con la posibilidad de salir campeón. La Plata no demostró ser más que la Liga del Sur, de hecho termina ganando en los penales, y creo que el mayor y mejor detalle para definir lo que ha sido el último partido de la Liga del Sur en este proceso de Walter Lofrano es la actitud que puso el equipo aún habiéndose quedado con una menos durante gran parte del juego, porque estamos hablando de un segundo tiempo donde si La Plata hubiera aprovechado esa jugadora de más, probablemente el partido hubiera sido otro. Y debo decir que en ese segundo tiempo, con una jugadora de más en La Plata, me parece que se vio lo mejor del equipo de la Liga del Sur. Pareciera la inversa, pero fue así. Me parece que el primer tiempo fue un partido muy chato, sin demasiadas jugadas de gol. Creo que la única es una de Lucrecia Semper, un cabezazo también tras un tiro de esquina, si no me equivoco, y se fue casi rozando el palo. Fue prácticamente la única y de las pocas que tuvo el seleccionado de la Liga del Sur en el primer tiempo, en un partido que se estudiaron mucho, nadie arriesgaba demasiado, se prestaban la pelota en la mitad de la cancha y finalmente, en el minuto 42 del primer tiempo, esa expulsión de Agustina Colino cuando se aventajaba, sobre todo porque estaba prácticamente sola Drakford, la delantera de La Plata, y bien expulsada estuvo la arquera, en este caso de Petroquímicos, que llega tarde a la pelota y creo que el árbitro en este caso toma una decisión correcta. Por eso digo que después, con el ingreso de Carpaneto, se vieron muy buenos minutos de Carpaneto, que podría haberlo incluso coronado en la tanda de penales. Lamentablemente no se le dio, pero hizo un buen partido Fiorella Carpaneto, que sobre todo con un par de atajadas en el segundo tiempo mantuvo al equipo con vida para llegar a la definición por los penales. Después, otra de las cosas es que no estuvo Sofía Matos desde el inicio y se notó un poco en el combinado de la Liga del Sur porque prácticamente estaban por las bandas atacando Semper y Aliata, un poco más tirada de enganche Sol Menéndez Perrone y adelante prácticamente sola estaba Victoria Nervi, que no fue lo mismo que sucedió con Tandil y además por ser la goleadora, como decíamos, de todo el torneo, Sofía Matos, por una cuestión de cansancio. Y recaigo y recalo nuevamente en esto de no se puede jugar 2 partidos de esta magnitud en 48 horas. Después entró Sofía Matos 20 minutos, prácticamente no entró mucho en juego, no pudo hacer demasiado, y más jugando con una jugadora menos, pero era una ventaja si se quiere no estar con Sofía Matos desde el inicio del partido. Sí me gustó la participación de Alfonsina Arroyo, que reemplazó a Yanina Suárez por una cuestión netamente física de Yanina Suárez, que no había jugado el partido. Me gustó Alfonsina Arroyo, creo que es parte del recambio del que hablamos en Círculo Central, del recambio que va a tener la selección. Es una jugadora que
yo me animaría a decir que es de las mejores que va en el juego aéreo. No solo ha hecho goles en tiro federal, sino que también hoy demostró en el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, ser una jugadora interesante, además de tener variantes, no solo para jugar de central, sino también para jugar incluso por las bandas. Me gusta Alfonsina Arroyo y creo que es parte de ese recambio generacional que va a tener el seleccionado de la Liga del Sur, por supuesto manteniendo ese nivel en su equipo de origen, en este caso en tiro federal. Se notó el cansancio, sobre todo en el segundo tiempo, porque ya la Liga del Sur jugaba con una jugadora menos, y habiendo jugado el día anterior también una semifinal tan compleja como fue con Tandil. Se notó en algunas jugadoras, sobre todo en el mediocampo, ya Selva Sánchez los últimos minutos se la notó muy exhausta desde lo físico, prácticamente ya casi sin poder mantener el nivel que había podido sostener, sobre todo en los primeros 90 minutos de ayer y los primeros minutos en el partido de hoy. Me gustó la participación de Lucrecia Semper, un buen partido de Lucrecia Semper a lo largo del partido, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se animó ya con una menos y con una cuestión que uno creía que desde lo físico iba a poder complicarla, sobre todo por ese trajín que tiene en el ida y vuelta, pero me gustó la participación de Lucrecia Semper. Incluso tuvo una chance con un centro en el segundo tiempo, más allá de la que había tenido en el primer tiempo, un centro que tira Sol Menéndez Perrone y que no logra conectar el balón, si no podríamos estar hablando de otra cosa. Sol Menéndez Perrone, digo también, el primer tiempo quizás no encontrando su mejor versión, sí mejorando ya en el segundo tiempo. Victoria Nervi hoy no fue quizás la misma Victoria Nervi de Tandil, pero por esto mismo que dije, me parece que estaba un poco sola adelante con un seleccionado que al principio, sobre todo en el primer tiempo, le costó generar juego y generar asociaciones. Cuando la selección generó asociaciones entre Nervi, entre Aliata, entre Sol Menéndez Perrone, entre la propia Semper, se encontraron los mejores momentos del equipo de Walter Lofrano. Pero obviamente ya con una jugadora menos a lo largo de todo un segundo tiempo, no solo había que pensar en la contra y posibles contras que podía llegar a tener el equipo, sino también en el retroceso, y es por eso que el equipo se empezó a cansar. Y allí me parece que Semper fue de lo mejor por la actitud y por todo lo que pudo haber dado desde su estado atlético en ese segundo tiempo. Quizás Aliata no fue la Aliata que solemos ver en Villamitre, no pudo entrar demasiado en juego, no pudo desnivelar como suele hacer ella, y después, bueno, empezar a hablar un poco de lo que significan los penales. Allí, bueno, inatajable siempre lo de Antonella Sangüesa, que es un emblema para esta selección de la Liga del Sur. Habrá que ver si continúa en el próximo proceso. Recordamos que ya lleva 4 procesos de selección. Es una de las jugadoras junto con Semper que han estado en todos los procesos y terminan jugando. Y fíjense a qué nivel terminan jugando. Ayer Antonella Sangüesa convirtiendo uno de los goles de penal y hoy convirtiendo el suyo en la definición. Y Semper, bueno, ya lo dicho. Después creo que un poco por la cuestión escénica, por ser sus primeros minutos en una definición, por todo lo que conllevaba, por ser una definición de 12 pasos. No nos olvidemos de esto. Creo que Adasu llega a su definición no habiendo pateado como suele patear cuando juega en San Francisco. Yo no hablo de cuestiones puntuales, pero quizás no sé si era el momento para que Ariana Adasu, que seguramente se lo pidió el técnico y le dijo yo quiero patear, porque además en su club lo hace, pero bueno, me parece que ahí era un momento para que las referentes tomaran la pelota, sea Selva Sánchez, sea la propia Lucrecia Semper. Me parece que era un momento para que, sobre todo en ese tipo de definiciones, cuando tanto pesa lo psicológico, me parece que bueno, había jugadoras que podían haber tomado la posta y podrían haber pateado, más allá de la confianza propia que se tenía Ariana Adasu. Pero no hay que caerle tampoco a Ariana Adasu, que tuvo sus minutos, que jugó con la selección, que cumplió su sueño y que seguramente hoy por dentro tiene esa carga de culpabilidad porque fue el único penal fallado, pero bueno, podría haberle pasado a cualquiera, incluso bueno, las propias experimentadas que patearon, tanto Sofía Matos como Menéndez Perrone. Sobre todo el de Sofía Matos ingresó prácticamente pidiendo permiso la pelota en el penal. Pero más allá de ese penal puntual, me parece que el seleccionado creo que se tiene que quedar. Más allá de por supuesto, ese sinsabor de haber ido a Mar del Plata con la idea de llegar a la final. El objetivo, como bien dijo Walter Lofrano, ya estaba logrado de haber llegado a la definición. Pero bueno, cuando uno está allí, uno quiere ganar. Y lamentablemente se queda con ese sinsabor de no haber podido llegar a la final y mucho menos
con haber peleado por el título. Y además, teniendo ese tercer y cuarto puesto, incluso haberlo perdido, creo que ese es el sinsabor que tiene. Pero creo que más allá de eso, reitero, la actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo, creo que es un poco la bandera insignia que tiene, en este caso, el seleccionado de la Liga del Sur, que pese a todas las dificultades que pueda llegar a tener, bueno, nunca claudica sus ganas, su impronta y su forma de juego. Vamos hablando un poco de la selección que se viene, porque en el 2026 uno supone que el seleccionado de la Liga del Sur va a volver a conformarse. Ojalá que en algún momento se piense en un proceso a largo plazo. Digo, porque en el primero estuvo Jarapinto, después llegó Javier Suárez, que fueron los dos técnicos, junto con Mauro Rojas y Goroso en el primer periodo, que terminan siendo los que logran el primer título para el seleccionado. Después Javier Suárez, los que lograron el título con la selección. Después vino Juan Estalioca y por último Walter Lofrano. Ojalá haya en algún momento una continuidad en algún momento de cuerpos técnicos para que se pueda trabajar de otra manera y se pueda pensar a largo plazo. No sería descabellado y estaría buenísimo que la Liga del Sur lo empezara a ver con otros ojos, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de jugadores que hay en el semillero de la Liga del Sur, una posibilidad de sub-15, de seleccionados sub-15 como para poder plantear esa posibilidad. Creo que hay jugadoras de sobra para pensar en ese proceso de selección y porque además estaría bueno para ir ya preparando a ese estilo de jugadoras que va a tener la selección mayor. Pero de las que han estado en este último proceso, reitero un poco la cuestión que decía en la reacción post partido con Tandil. Me parece que Walter Lofrano planteó una idea al principio de su proceso, allá por mediados del 2025, que tenía un estilo y una cantidad de jugadoras particulares. Bueno, no lo pudo conllevar en todo el proceso por diferentes cuestiones. Y creo que el mayor trabajo que tiene que hacer la Liga del Sur como organización para ayudar al entrenador y para ayudar al proceso que continúe o no, pero digo que comience en el 2026, es que los clubes sean parte también de que el seleccionado es de todos. Digo porque pasó en los 4 procesos de selección, pasó más o menos, pero pasó. Digo que clubes que toman de rehén, si se quiere, a ciertas jugadoras, más allá de decisiones puntuales que han tomado jugadoras, que han dicho yo no quiero estar en el seleccionado por diferentes cuestiones, pero digo en general hay muchas veces que los clubes han tomado partido y han sido parte de tomar de rehenes a ciertas jugadoras por no dejarlas ir. En todos los procesos pasó. Y en este caso creo que no solo pasó eso, sino también que pasó el tema de los entrenamientos. Hoy me parece que se notó en el último tramo del partido y jugando con 10 que no todas las jugadoras del seleccionado estaban en su plenitud física. Porque estamos en pretemporada, porque está por arrancar un torneo, porque las cargas fueron totalmente distintas, pero debe verse eso a futuro. Desde parte de la federación, de no dejar pasar 3 meses para una definición, si se juega un partido en diciembre como última parte de grupo, no dejar 2 meses pasar el tiempo para jugar una definición. Y por otro lado, creo que lo importante también desde parte de la Liga del Sur, de que tenga el técnico de la selección las jugadoras a disposición para poder entrenar como corresponde y de esa manera llegar prácticamente todas más o menos a la par, tanto futbolísticamente como físicamente. Ahora sí, cerrando un poco esta reacción, algunos nombres que me voy quedando en el tintero que creo que van a continuar en la selección o por lo menos dejaron un muy buen nivel pensando en ese recambio generacional y sobre todo pensando en el futuro. Carpaneto tuvo 4 o 5 atajadas entre el partido con Tandil más el partido contra La Plata, 4 o 5 atajadas que la catapultan como una de las mejores arqueras que tiene la Liga del Sur. Más allá de su corta edad, creo que es una jugadora que va a permanecer en la selección y que tiene con qué continuar en la selección, salvo que, su rumbo sea otro y no sea en la Liga del Sur. Digo, que dé el salto en algún momento hacia el fútbol de AFA. Después me quedo con buenos momentos, no quizás los más de 90 minutos que jugó, pero sí buenos momentos de Morena Beitelens, que ya había mostrado incluso en el proceso de Juan Estalioca un buen andar. Lo ha mostrado en Bellavista. Este año le toca seguramente jugar Copa Federal con Villamitre. Creo que es una jugadora muy interesante y que va a continuar en el proceso de selección. Ni que hablar de Sofía Matos. Bueno, goleadora con mucho por delante. Siempre se le achacó esto de ¿por qué no intentarlo en Buenos Aires? Bueno, si continúa en la Liga del Sur,
Creo que es una jugadora que va a pasar a ser ya parte de las jugadoras emblemas del seleccionado de la Liga del Sur. Bueno, Camila Aliata, que uno la ve que pareciera que hace muchos años que juega en la Liga del Sur, pero todavía sigue siendo una joven con mucho futuro. Me gustó, lo dije al principio, Alfonsina Arroyo, creo que también es una jugadora con mucho por delante, y después habrá que ver qué pasa con las históricas, ¿no? Digo, con Antonella Sangüesa, con Lucrecia Semper, con Sol Menéndez Perrone, con Selva Sánchez, jugadoras que algunas tienen la oportunidad de continuar y ser parte de las referentes de un plantel que seguramente tendrán nuevos nombres, pero porque van surgiendo jugadoras de la cantera de la Liga del Sur con grandes posibilidades de jugar el día de mañana en la selección de la Liga del Sur. Creo que como cierre de esto hay que mencionar que la Liga del Sur termina de pie por lo hecho en el segundo tiempo, porque termina perdiendo por detalles con Tandil, podría haber tranquilamente jugado una final, y porque me parece que por pequeñas cositas termina quedándose sin el pan y sin la torta, sin ninguna medalla, pero con la convicción de que defendieron con todas las armas que pudieron, y esto lo tengo que decir, con todas las armas que pudieron, no con las que quisieron, defendieron la camiseta de la Liga del Sur. Ojalá que esto sea un puntapié para mejorar las cosas que no se hicieron bien y que faltaron, y seguramente con jugadoras que van a seguir llegando a un seleccionado que tiene mucho más para dar y que ojalá vuelva a los primeros planos y a las primeras planas también de los diarios locales, no solo por un cuarto puesto, sino también por llegar a una final y que se hable mucho más de lo que realmente se debería hablar del fútbol femenino de la Liga del Sur. Hasta aquí hemos llegado, se viene el comienzo del certamen de la Liga del Sur a partir de la semana que viene. Vamos a estar con Círculo Central con la cobertura de los partidos y por supuesto gracias a todos por estar del otro lado. Un especial saludo en este caso para alguien muy seguidor en este caso de Círculo Central, en este seguimiento de coberturas, de Diego Cartu, que nos hizo una bandera de Círculo Central, la llevó a Mar del Plata, así que eternamente agradecidos a Diego Cartu, que es un fiel seguidor de Círculo Central y que en este caso nos deja este presente que ya estará llegando a la ciudad de Bahía Blanca. Gracias por estar del otro lado, seguimos en contacto permanente con el fútbol femenino y con la difusión de esta actividad que necesita de todos, que necesita no solo de los dirigentes, necesita también de las jugadoras, necesita de la prensa y sobre todo para seguir creciendo de la manera que lo está haciendo. Cuarto puesto para el combinado de la Liga del Sur en el certamen de selecciones. Ya habrá revancha y habrá momentos para volver a festejar como fue en la temporada 2022 y 2023. Chau, hasta cualquier momento.